Muy buenos días. Con ustedes nuevamente Belén María Moreno, una hermana más, igual que ustedes, llamada a vivir este reino de la divina voluntad. Y para ello pues tenemos que conocer estas verdades que hoy compartimos en este tercer taller de formación en la divina voluntad. Estamos en la sesión número 20 y nuestro tema hoy es meditar en los obstáculos para vivir esa unificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Es un tema que tal vez hemos tratado ya en los primeros talleres, taller de iniciación, al leer los primeros volúmenes, pero que vale la pena recordar continuamente, porque son los ataques permanentes que la voluntad humana hace para salirse con la suya, y a los que tenemos que estar muy atentos para combatirlos, para no dejar que ellos retrasen este proceso de unificación con Dios. Vamos a estudiarlo por separado, uno por uno, porque así lo podemos profundizar y desenmascarar mejor. Iniciamos entonces nuestro taller unidos a esa voluntad de Dios y a nuestra Santísima Madre, que es la Maestra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así podamos comprender las verdades y el bien que ellas encierran. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es uno de los obstáculos? La turbación. ¿Qué es la turbación? Así se define. Es una alteración mental o afectiva. Y esa alteración nos quita la tranquilidad. ¿Por qué nos quita la tranquilidad? Porque suscita en nosotros inquietudes, angustias, ansiedades, desconfianzas, temores de lo que pueda acontecer o venir. Ya en la ascética cristiana, esta turbación está más referida al espíritu, y esa turbación es provocada por pasiones, por las tentaciones ante el mal. Algunas veces esta turbación es provocada por el desconcierto que nos da los dones divinos, o sea, la sorpresa de que ese don llegue a nosotros sabiendo quiénes somos, o sea, no somos merecedores de él. Un ejemplo de esta turbación es la de nuestra Santísima Madre,
cuando recibe el anuncio del arcángel San Gabriel. Ella se turbó, se sorprendió, porque nunca lo esperó. Siempre pensó que el ser madre de Dios era una gracia que se le iba a conceder a otros, no a ella. Este último sentido de la turbación, por supuesto que no es negativo. Es fruto más bien de una humildad, de un profundo conocimiento de sí mismo y de la grandeza del don que se nos está dando. También Luisa lo vivió en varios momentos. Pero la turbación, que es obstáculo, es la que produce en nosotros angustia, desconfianza, temor, ansiedad. Miren que la Virgen no. Cuando ella se turba, el ángel le dice que no, que lo que en ella va a suceder es obra del Espíritu Santo. No temas, María, le dice el ángel, y eso ya le da paz, tanto que su respuesta es fruto de la paz. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. He aquí la esclava del Señor. Una respuesta llena de paz, de confianza infinita en aquel en cuyas manos ella se pone, a cuya voluntad ella se abandona. No hay miedo a lo que vaya a suceder, no hay miedo a lo que a raíz de eso va a venir, nada. Hay paz, porque sabe en quién ha puesto su confianza. Al lado de la turbación está la perturbación. La perturbación, sabemos que el prefijo per significa mayor grado. O sea, la perturbación es un grado mayor de la turbación. Es una alteración, es una agitación emocional. Muchas personas pierden el control ante la perturbación. Y quita totalmente la paz. En la perturbación se produce el insomnio, la persona no puede dormir, ese pensamiento no se le quita de la mente, se vuelve irritable, nerviosa, todo en ella se descompone, todo. Su temperamento, los gestos, su rostro se llena de impaciencia y es una persona perturbada. Este es uno de los grandes obstáculos que impiden la unión con Dios. ¿Por qué? Porque nos centra en aquello que infunde en nosotros ese temor, esa desconfianza. Y todo el ser se imbuye en eso. Entonces no hay tiempo para pensar en Dios, a veces ni siquiera para orar, para poner nuestra confianza en Él. La persona, su espíritu se altera totalmente. ¿Cuáles son los antónimos o contrarios a la turbación? La calma, la serenidad, la bonanza, la quietud, la tranquilidad, la paciencia, la paz, el reposo, el sosiego, el saber detenerse a reflexionar. ¿Quién produce en nosotros todos estos antónimos de la turbación? Cristo. Él lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Este momento que se vive en la Santa Misa tiene que ser para nosotros un momento importante. No podemos dejar que se ahogue en la rutina de una misa en la que se participa distraídamente o superficialmente.
que cuando Jesús en la persona del sacerdote nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como la da el mundo, que realmente nuestro corazón se abra y reciba de manera consciente esa paz. Para que cuando nos dirijamos al hermano y le digamos la paz del Señor esté contigo, eso sea una realidad concreta, porque yo la he recibido, la paz de Jesús, y la estoy comunicando. El dar la mano es un gesto, pero en mi corazón tiene que haber una intención sincera, porque he recibido la paz de Jesús, y esa es la que le transmito a mi hermano. Porque Jesús es nuestra paz, es nuestra esperanza frente a toda perturbación que pueda traernos la vida. Lo dice la carta a los Filipenses 4, 6, 7. Y la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 7, ahí nos anima a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Todo lo que pueda traernos desconfianza, miedo, turbación, arrojémoslo en Cristo, que es nuestra paz. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ya Él cargó sobre sí mismo todas esas inquietudes nuestras, precisamente para darnos a cambio su paz. Por eso dice en otra palabra, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. ¿Por qué? Porque en mí van a encontrar la paz. Yo los aliviaré, yo los consolaré. Solo en Cristo. Fuera de Cristo nada nos puede producir esta paz. A lo largo de los escritos, Jesús nos va indicando a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta, de su vida, de sus experiencias, de lo que Él hace que ella viva, porque Él la pone en situaciones precisamente para enseñarle y para que aprendiendo ella nos enseñe a nosotros, porque ella es la primera como criatura que nace con el pecado original, la primera que empieza a vivir la experiencia de este don. ¿Y quién más que a través de ella podemos aprenderlo? Dice en el volumen 2 que ella se estaba mirando a sí misma, se veía llena de pecados, como muchas veces nos vemos nosotros, llenos de pecados. Pese a que hemos hecho compromisos, que nos hemos confesado, que nos hemos arrepentido, pero nuestra naturaleza una vez más cae en tantas faltas. Y ella estaba viviendo esa experiencia. Y dice, me siento cubierta de llagas, de pecados graves. Ten piedad de mí, que soy una miserable. Y Jesús le dice, no temas, no hay culpas graves. Y le da un consejo, y con ella a nosotros. Se debe tener horror a la culpa, pero no turbarse. O sea, que tus pecados no te quiten la paz. La agitación, venga de donde venga, jamás hace bien al alma. Nunca la agitación le hace bien al alma. Venga de donde venga, dices, así sea porque te estás sintiendo una pecadora. No. Es que esos somos, pecadores. Esa es nuestra naturaleza, somos pecadores. Porque al verme yo pecadora, debo enseguida levantar mis ojos y mirar la infinita misericordia de Dios. A la Virgen María, refugio de pecadores, y acogerme
a ella, a su misericordia, a su perdón, con infinita confianza, sabiendo que no hay pecado que Él no perdone. Y que la mayor alegría que puede recibir Jesús es cuando nos reconocemos pecadores y buscamos su perdón, su misericordia. Entonces no dejarnos turbar, porque es que esta es la tarea del enemigo, quitarnos la paz. Pone con lente de aumento nuestros pecados y cuánto hemos ofendido a Dios y cómo no merecemos ni siquiera acercarnos a Él. Entonces puede llenarnos de escrúpulos para que no comulguemos, para que perdamos la paz. Y esto hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Volviendo nuestros ojos a Jesús. Él es nuestra paz. Él es misericordia. Él es perdón. No te turbes. La agitación, venga de donde venga, jamás hace bien al alma. La Virgen se turbó, como lo dice el Evangelio, pero ya sabemos qué tipo de turbación vivió ella. Y Jesús nos comprueba cómo en el corazón de nuestra Madre siempre reinó la paz. Nada alteró en ella esa paz, ni los sufrimientos más grandes a los que Dios la sometió, ni las humillaciones e improperios que recibió de parte de los enemigos de Jesús, que la empujaron, la privaron de sus derechos. Cuántas críticas llegaron a sus oídos de las que los judíos le hacían a Jesús, que lo llamaban endemoniado, que lo decían un blasfemo. Todo eso lo debió haber sabido ella, pero nada la turbó. Y Jesús lo confirma también en el volumen 2, Julio 4, cuando nos dice: mi propio reino estuvo en el corazón de mi madre. Y esto porque su corazón no fue jamás ni mínimamente turbado, tanto que en el mar inmenso de la pasión sufrió penas inmensas. Su corazón fue traspasado de lado a lado por la espada del dolor, pero no recibió ni un mínimo aliento de turbación. Por eso, siendo mi reino un reino de paz, pude extender en ella mi reino, y sin encontrar ningún obstáculo, pude libremente reinar. Lo confirma Jesús, la turbación es un obstáculo. Y su reino es reino de paz. ¿Qué quiere decir Jesús? Cuando hay turbación, Él no puede reinar. Porque la mente está ocupada en eso que te turba. Tus sentimientos están centrados en eso que te turba. Sentimientos de miedo, de incertidumbre, de desconfianza. Entonces, si realmente necesitamos esa unión con Dios para que Él reine, tenemos que evitar toda turbación. Y en esto hay que estar muy atento, porque cualquier cosa nos puede turbar. Cualquier cosa, una tentación, ¿no? Saber de una vez esgrimir las armas contra todo esto que impide nuestra unión con Dios. Una unión que debe ser continua, cada vez más fuerte. ¿Qué produce el reposo? La resignación. ¿Qué es la resignación? No es ese sometimiento pasivo y no amoroso, como decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si Dios así lo quiere?
Entonces es una expresión como que con un hálito de tristeza, porque las cosas sucedieron contrarias a lo que yo pensaba. Es como un sometimiento forzoso. Esa no es la resignación de que Jesús nos habla. La resignación de la que Él nos habla aquí, la que nos deja siempre en reposo, es esa convicción profunda y amorosa, muy importante, de que Dios lo quiere y si Él así lo ha permitido, es perfecto. Así yo no lo entienda, así me duela, pero es fruto de esa voluntad de Dios que es todo amor, que es todo bien y de la cual no puede venir nada que nos vaya a perjudicar. Esa resignación es ese abandono confiado, gozoso, lleno de paz a esa voluntad de Dios. Es esta resignación la que absorbe todo lo que puede ser de pena o de disgusto a la naturaleza y lo convierte en dulce. A veces, ¿qué es lo que más nos turba? Ver a un ser querido en problemas, porque no tiene trabajo, porque está pasando unas condiciones muy difíciles, o un hijo que anda por mal camino, o la enfermedad terminal de un ser querido, que es tu apoyo, tu esposo, tu hijo mayor. Esas situaciones que causan a la naturaleza pena, dolor o disgusto, cuando hay una verdadera resignación, el alma lo convierte en dulce. ¿Cómo? Con la confianza. Como ya lo decíamos, Señor, tú puedes cambiarlo, pero si quieres que continúe así esta circunstancia, tú eres sabio y eres perfecto. No lo entiendo, pero si tú lo quieres, yo lo quiero. Tú me amas en este dolor, yo te amo. Y eso se convierte en dulce. Te sacaron de la casa donde estabas. En un momento dado no tienes para dónde ir. Vuelves tus ojos a Él. Yo te pertenezco, tú me amas. En ti pongo mi confianza. Y no te quedas con los brazos cruzados, no. Vas a buscar sabiendo que Él te va a guiar y que Él te va a proporcionar lo que necesitas, porque Él es Padre providente. Y con esa confianza, aun cuando eso a tu naturaleza le cuesta, porque no es que no sufras, sufres, pero sufres en paz. ¿Y qué es lo que se vuelve dulce? La confianza. Yo te amo. Este dolor es una moneda de cielo que yo te entrego por el bien de la iglesia, por la salvación de las almas. Dirige tú los frutos de esta moneda de cielo que a través de este sufrimiento tú me entregas. Me estás haciendo partícipe de tu cruz, porque también a ti te echaron, te desterraron. Me estás participando una de tus penas. Y ya el alma entra en esa unión con Dios. Entonces esas situaciones difíciles, duras, dolorosas, en vez de apartarnos y obstaculizar la unión con Dios, la estrechan más. Pero ¿qué es lo que hace que se estreche? La resignación, la confianza infinita en esa voluntad de Dios a la que nos abandonamos en medio del dolor, en medio de la prueba. Por eso dice, todo lo que puede ser de pena o disgusto de la naturaleza se convierte en dulce. Siendo mi ser pacífico, tranquilo,
De modo que cualquier cosa que pueda suceder en el cielo y en la tierra no puede recibir ni siquiera el más mínimo aliento de turbación. Si queremos que Jesús reine en nosotros, no podemos dejar que entre en nosotros ni el más mínimo aliento de turbación. Porque solo de esa manera la resignación, esta de la que hablamos, va a injertar en nosotros las mismas virtudes de Jesús. Entonces, cuando Él nos participa de sus penas, porque todo lo que nosotros sufrimos ya Él lo vivió, ¿para qué nos participa las penas? Para regalarnos sus dones. La cruz es don de amor. La cruz trae consigo grandes dones, recordemos. Los 4 grandes beneficios de la cruz. Nos purifica. Estamos en un tiempo de purificación. Y toda la purificación solo se hace a través de la cruz, del dolor, del sufrimiento, de lo contrario no. Y esa purificación es porque somos pecadores. El segundo fruto, toda cruz deja en nosotros algo de Jesús. Y Él aquí lo dice, nos regala sus mismas virtudes. Si vivimos esa cruz con resignación. Tercer regalo de la cruz, nos santifica. En consecuencia, si Jesús pone en mí sus virtudes divinas, pues me están santificando. Y el cuarto beneficio nos hace corredentores con Cristo. El alma resignada está siempre en reposo. Y no solo ella, sino que me hace reposar tranquilamente también a mí en ella. El alma reposa en Jesús porque pone en Él su confianza y Jesús reposa en el alma porque encuentra en ella su paz. Qué importante es vivir el dolor y el sufrimiento de esta manera. Estos salmos nos ayudan mucho. Por ejemplo, este versículo del Salmo 57. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad, porque mi alma se refugia en ti. Yo me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pase la desgracia o la calamidad. Y repetirlo. Son oraciones que en un momento nos llenan el alma de paz. Entre los regaños que Jesús le da a Luisa, este es uno de ellos, porque ella se pone inquieta por todo, porque el sacerdote tiene que venir a darle la obediencia, porque Jesús ya no viene y entonces ella piensa que ya Jesús no la ama, bueno, tantas cosas que a ella la inquietaban. Y Jesús la reprende y le dice, tú con estar inquieta has turbado mi dulce reposo. Ya no me dejas reposar. Y a Luisa, pues, eso la pone peor. Porque el hecho de que Jesús no llegue donde ella, porque no puede reposar, pues a ella le duele mucho. Por eso queda mortificada al darse cuenta que le ha impedido el reposo a Jesús. Eso hace que ella se calme y dice, después me he encontrado más inquieta que antes, tanto que yo misma no sé esta vez a dónde iré a terminar, porque ya Jesús en el volumen 2 más de una vez le enseñó que no se dejara turbar. Jesús nuevamente le enseña y le dice, contenerse en Dios y no salir de los confines de la paz es todo lo mismo. ¿Qué es contenerse en Dios? Quédate en Dios, dentro de Dios.
reposa en Dios. Eso es lo que te va a llevar a la paz. Así que si tú adviertes un poco de turbación, es señal de que sales un poco de dentro de Dios, de su voluntad. Te has salido para pensar en ti misma, para pensar en el futuro, para pensar en las personas. Contenerse en Él y no tener perfecta paz es imposible. O sea, automáticamente, si te entras en esa voluntad de Dios, viene la paz. Si no tienes paz, es porque estás fuera. Es lo que Jesús le enseña a Luisa. Mucho más que los confines de la paz son interminables. Todo lo que pertenece a Dios, todo es paz. Contenerse en Dios. ¿Qué es eso? Éntrate en Dios, sumérgete en Él, lo que leíamos en el Salmo. Me refugio en ti mientras pasa la calamidad. ¿Y para qué me refugio en ti? Porque si hay esta calamidad, tú la has permitido. Y tienes un propósito. No sé cuál es. No sé qué va a seguir después de esto. Tú sí lo sabes. Estoy en tus manos. Tú me amas. Y todas estas verdades que se agolpan en nuestra mente nos van llenando de paz, de confianza, de sosiego. Esto es contenerse en Dios. Dentro de todas estas enseñanzas de contenerse en Dios, Jesús le enseña a Luisa la diferencia que hay entre el vivir para Dios y el vivir en Dios. Miremos bien cómo Jesús continuamente hace una diferencia entre el para Dios y en Dios. Y nos habló de contenerse en Dios. Y aquí nos lo va a explicar de una manera más concreta. Y esto explica, en el vivir para Dios, el alma puede estar sujeta a las turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas terrenas. ¿Qué es vivir para Dios? Bueno, yo hago las cosas por amor a Dios y me preocupo por servir a Dios y hacer las cosas que le agradan a Dios. Y estoy realizando todo eso, pero ya te digo, me llega un problema, me desestabiliza. Ya me pongo nervioso, ya me viene a mi mente lo peor de lo que me pueda pasar y pierdo la tranquilidad. Y a veces hasta ni orar puedo. Mientras que cuando se vive en Dios, todo es diferente. Cuando se vive en Dios, el alma no está sujeta a turbaciones. ¿Por qué? Porque él dice, ¿qué es vivir en Dios? Es entrar a habitar en Él, fundirte en su voluntad. Es dejar todo lo que es tuyo. Es despojarse de todo, dejar las propias pasiones, dejar todo para encontrar todo en Dios, dejar tu voluntad. Olvídate de lo que pueda pasar. Vuelvo a poner un ejemplo de las cosas más comunes. Te salió un elemento raro en tu organismo. El médico no sabe qué es, lo mandan una biopsia y eso empieza a intranquilizarte a ti y a tu familia. Y te quita el sueño, ¿qué será? Y si es un cáncer,
y entonces con quién dejo a mis hijos. Ahí, Señor, ten piedad de mí, no dejes, Señor, que me salga un cáncer. Ay, por favor, Señor. Sí, te hablas con Dios y te refugias en Él, pero no te estás abandonando a su voluntad. Mientras que tú dices enseguida, Señor, me arrojo a tu voluntad, lo que quieras. Lo que resulte es lo que tú quieres. Y desde ya, yo quiero lo que tú quieras. Desde ya te digo fiat a lo que sea. Porque lo que sea es perfecto. Viene de ti, es amor y es para bien. De lo demás, del futuro, de mi hogar, de mis hijos, eso te toca a ti. Ahí sí estás en Dios. Pero cuando empiezas a pedirle y a ponerte nervioso, estás viviendo para Dios, pero no en Dios. Porque la cosa principal para ser que una persona viva en Dios es dejar todo lo que es tuyo. ¿Qué es tuyo? El deseo de sanarte, el deseo de estar bien, el deseo de. Te despojas de todo. ¿Para qué? Para tomar lo de Dios. Dejar todo para encontrar todo en Dios. Y eso requiere un despojo total, un olvido de sí mismo, un abandono. Cuando el alma no solo se ha despojado, sino que se ha reducido muy bien, entonces podrá entrar por la puerta estrecha de mi corazón a vivir en mí. Hay que entrar para vivir en el corazón de Dios. Pero la puerta es estrecha. Para vivir a mi modo, para vivir de mi misma vida. Y es que vivir en la voluntad de Dios es vivir la misma vida de Jesús. Es dejar que Él reproduzca su vida en nosotros como quiera. Porque si bien mi corazón es grandísimo, tanto que no hay término a sus confines, pero la puerta es estrechísima. Solo puede entrar quien está despojado de todo, de tus deseos, de tus miedos, de tus afectos. Y esto con razón, porque siendo yo santísimo, no admitiría jamás a vivir en mí algo que fuese extraño a mi santidad. Busca vivir en mí y poseerás el paraíso anticipado. Por supuesto que esto requiere un desapego total a mis anhelos, a mis gustos, a mis sentimientos, a mi familia, a todo, para poder unirme a Jesús, entrar en Él y quedarme allí viviendo en Él. Tengo que estar despojado de todo, porque la puerta de su corazón es estrecha y no admite que yo entre llevando conmigo algo mío. No, debo dejar todo lo mío afuera. Y todo lo mío es voluntad humana. Para arrojarme y abandonarme totalmente a su voluntad, lo que Él quiera. Y para esto no tenemos que ir. Esto se va dando por grados en el alma. Pero tenemos que empezar por las cosas pequeñas, no despreciar cuando Jesús nos ponga en situaciones en las que nos toca despojarnos de cosas pequeñas, porque Él siempre empieza por lo pequeño y va graduando sus exigencias con nosotros para llevarnos a lo alto de su santidad. Pero nos toca dejar que Él nos ejercite, no despreciar los sacrificios pequeños, los despojos pequeños.
Hay un refrán muy común que decimos: después de la tormenta viene la calma. O sea, vivamos la tormenta y que ya viene la calma. Y Jesús dice: no, yo soy la paz aún en medio de la tempestad. ¿Qué nos está queriendo decir? Así estés en la más grande tempestad, guarda la calma. ¿Por qué regañó a los apóstoles cuando iban en la barca que estaba para zozobrar? ¿Qué hicieron ellos? Lo despertaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Cualquiera pudiera decir: ay, pero qué injusto es Jesús. Si ellos estaban era confiando en Él, en su poder. ¿Por qué los regaña Jesús? Porque ellos eran sus íntimos amigos. Ya Él había hecho muchos milagros delante de ellos. Ya ellos tenían que tener la confianza que se iban porque con Jesús, ya Jesús sabía y se encargaba de ellos. Les faltó ese abandono. ¿Qué es lo que Jesús pide? Y aquí nos lo explica de una manera más concreta. Dice: la mejor cosa es ponerte en mí y en mi querer, en mi voluntad. Ponte en mi voluntad. Ponernos en la voluntad de Dios es ponernos en sus brazos y olvidarnos de lo de nosotros para que Él haga con nosotros lo que quiera. Entonces ya no son mis deseos, sino los deseos de Jesús. Ya no son mis proyectos, sino los proyectos de Jesús. Ya todo lo mío quedó enterrado. Y eso es lo que Él dice: ponerte en mí y en mi querer. Entonces, poniéndote en mí y siendo yo paz, aunque vieras mandar castigos, quedarías en paz sin sentir turbación. Aquí le está explicando esto a Luisa, porque Él le muestra a Luisa los castigos que se vienen sobre el mundo por los pecados del hombre. Y Luisa empieza a sufrir de ver todos los castigos que vienen. Y Jesús le dice: no te turbes. Aunque vieras mandar castigos, quedarás en paz sin sentir turbación si te pones en mí. ¿Por qué? Porque vas a entender cuál es el fin de los castigos. Y Él le explica: ¿por qué yo castigo? Le pone este ejemplo. Imagínate una persona desnuda y otra persona, en vez de cubrir su desnudez, le compra cadenas, joyas y empieza a ponerle joyas y cadenas a esta persona desnuda. Le adorna la cabeza. Y le dice él a Luisa: ¿tú qué pensarías de eso? Y ella dice: me daría horror verla así, desnuda y llena de adornos. Yo desaprobaría eso. Entonces Jesús le dice: sí, así son las almas desnudas del todo. O sea, cuando están en pecado, no tienen virtudes que las cubran. Por eso es necesario que yo las golpee, las castigue, las despoje, para hacerlas entrar en ellas mismas, que se den cuenta que están desnudas y que la desnudez del alma es más grave que la desnudez del cuerpo, porque ya cuando se sientan desnudas, ellas van a buscar la forma de cubrirse. Pero si esto no hago, si no los hago conscientes de que están desnudas, van a poner más atención a los adornos sobre su desnudez. Se van a empezar a poner adornos sobre su desnudez. Así como la persona que tú desaprobaste, que le pone más atención al cuerpo y no al alma. Entonces los castigos es para que la persona
estando privada de las cosas del cuerpo, vuelva los ojos sobre su alma. La razón de ser de los castigos es para que el alma vuelva a Dios. Esa es la razón. Y Jesús se le explica a ella para que ella no se inquiete por los castigos. Dice, no, entiéndelos para que te unas a mí en los castigos. Y esta paz de la que Jesús quiere que nos enamoremos y que debe ser un estado permanente en nosotros, solo se da en las almas interiores. ¿Cuáles son las almas interiores? Las que viven por dentro. Viven más hacia adentro que hacia afuera. Vivir hacia adentro es estar en unión con aquel que habita en nosotros. Esas son las almas interiores. Regularmente son calladas, amantes del silencio, de la soledad, para estar más íntimamente con Jesús. Son aquellas de las que dice Jesús, vive como si solo tú y yo estuviéramos en el mundo. En esas almas no puede estar la turbación. ¿Por qué? Porque viven unidas a Jesús. Porque si el alma se turba, es porque salió fuera de sí misma. Y salió fuera de sí misma porque salió fuera de Jesús. Y cuando sale fuera de sí, se hace de verdugo a sí misma. ¿Por qué se hace de verdugo? Porque empieza a pegarse a tantas cosas que ve y que no son Dios. Cosas materiales, personas, situaciones, circunstancias. Es que los consejos que nos da Jesús son maravillosos y debiéramos ponerle mucha atención desde el volumen 1. Se me viene ahorita a la mente uno cuando él le dice a Luisa que, hablando de la pobreza, le dice que no se detenga en las cosas materiales. Dice, ni las mires, que no las mire, que ni siquiera las contemple para apreciarlas, que no las mire. ¿Por qué? Porque mirándolas, admirándolas, viene la tentación de querer poseerlas. Así como la persona que sale a la calle y empieza a mirar vitrinas y zapatos y bolsos y vestidos y joyas, pues va a sentir el deseo de poseer y empieza a inquietarse por querer comprar esos zapatos, querer y hacer lo posible por adquirirlo. Entonces, esa preocupación ya le quita la paz. Por eso dice, saliendo afuera, se aferra a tantas cosas que ve y que no son Dios. Y a veces ni siquiera cosas que se refieren al verdadero bien del alma, sino a cosas que se refieren al cuerpo. Regresando en sí misma, ya lleva cosas que le son extrañas, porque ya sus ojos se centraron en esto que vieron, o sus oídos en esto que oyeron. Y eso se vuelve una tortura para ella. Y así se le debilita la vida de la gracia y la tranquilidad o la paz que ella tenía. Un medio importantísimo que nos ayuda a mantener la paz y a evitar la turbación es la obediencia. Pero la obediencia a la verdad, a esa verdad comunicada, al bien y a la verdad comunicados a través de las personas constituidas en autoridad. Solo obediencia al bien y a la verdad a la que ellos nos conducen. Cuando
lo que ellos dicen no es bien o verdad, no hay que obedecer, recordémoslo. Entonces la obediencia que habla Jesús aquí es la obediencia legítima, la que realmente son portadores de su bien y de su verdad. La obediencia tiene la vista agudísima, mientras que el amor propio es muy corto de vista. El amor propio te hace ciego, tanto que no puede dar un paso sin tropezar. El amor propio lleva al alma a cometer muchos errores, sin que ella se dé cuenta que está actuando mal o que son errores. Esta vista agudísima de la obediencia no la tienen las almas que están siempre agitadas y haciendo escrúpulo de todo. La vista agudísima no. Por el contrario, esas personas son cortas de vista. ¿Por qué? Porque el amor propio les teje esa red que no las deja ver. Y por eso caen, se turban, se llenan de escrúpulos y entonces por estar sin claridad cometen un error. Entonces ya la preocupación por el error que cometieron y qué pena y lo que hice, y entonces viene la intranquilidad por lo que hizo, por lo que la gente va a decir. Por eso dice que se llenan de temores, de escrúpulos. Y por estar pensando en lo que dijeron, en lo que la gente va a decir, en lo que le pasó, vuelve y cae. Y entonces en vez de caminar hacia el bien, de crecer, de mejorar su comportamiento, por el contrario, cada vez va cayendo en más y más errores por el amor propio. Mientras que las personas interiores, las personas obedientes, calmadas, esas personas están libres de todas estas intranquilidades, porque la obediencia les hace prever dónde está el error, dónde pueden dar un mal paso. Y ella, como es obediente, se abstiene de darlo y goza de la misma claridad que tiene la obediencia para actuar, esa vista agudísima. Y entonces vive en paz, vive libre interiormente, porque está siendo conducida por la verdad y por el bien, libre de todo amor propio, de toda preocupación, de todo mirarse a sí mismo. Regularmente el amor propio, cuando hay mucho amor propio, cuesta obedecer, porque tiene que rendir sus criterios, sus gustos, sus modos, porque regularmente el que manda no siempre tiene que tener tus mismos gustos o tus mismos modos o tu misma forma de pensar o de hacer las cosas. Y entonces, como te ves contrariado porque te ponen a hacer de otro modo y tienes mucho amor propio, te cuesta desprenderte de lo tuyo, desobedeces. Mientras que la obediencia se le facilita a un corazón humilde, que no está apegado ni a sus criterios, ni a su modo, ni a sus gustos, ni a sus puntos de vista. Con facilidad se desprende de ellos y acoge el punto de vista, el criterio, el gusto de quien está mandando. Por eso la obediencia es fundamental frente a esta turbación. El que obedece está en paz. El problema es para el que desobedece. Aquí Jesús nos da un ejemplo de paz y lo pone en la naturaleza. Dice un río que está tranquilo, está en paz
los rayos del sol se reflejan perfectamente en sus aguas y el sol completico, porque está calmado. Pero cuando esas aguas están movidas, a pesar de que esté expuesto al sol, no se ve nada porque todo es confusión. Y eso le pasa al alma. Cuando el alma está expuesta a los rayos del sol divino, o sea, vive en Dios, y por eso está calmada, el sol divino se refleja en ella. Todo él, el bien, la verdad, el amor, y se prolonga en sus actos, en sus gestos, en sus palabras. Pero si el alma está turbada interiormente, entonces no va a reflejar ese sol divino, porque el sol divino siempre está ahí, como el sol de físico, y puede tratar de reflejarse en nosotros, pero no lo perciben los demás porque nuestra alma no está calmada. Dice Jesús: considera a la paz como el más grande tesoro si ansías estar unida conmigo. La paz, la tranquilidad. Esa paz y esa tranquilidad es fruto de la confianza. Piensa en no querer estar turbada, no solo por tu bien, sino mucho más por amor de nuestro Señor. Qué importante. Que pese más en nosotros el amor a Jesús que el estar bien nosotros. Que yo ame la paz para darle gusto a Jesús, para que Él pueda reposar en mí. Y la anhele más que para sentirme yo bien. El alma turbada no solo está turbada ella, sino que también turba a Jesús. Este es un consejo que Luisa le da a un alma. Y luego ella siente desconfianza de lo que dijo. Y dice: uy, qué disparate dije. Y Jesús le dice: no dijiste ningún disparate. Eso es así. Has dicho una verdad. En cada alma yo formo una vida divina. Si el alma está turbada, esta vida divina que yo voy formando queda también turbada. Y esta vida no puede realizarse plenamente porque donde está la turbación yo no estoy. Mientras que si el alma está en paz, esa vida divina sí se puede desarrollar plenamente. Por eso, y como nuestro gran deseo es poseer la vida divina, que esa sea nuestra vida, pues hay que contrarrestar la turbación a como dé lugar. ¿Por qué Pedro se hundió en las aguas cuando Jesús le había dado el poder de caminar sobre las aguas? Porque bajó su mirada de Jesús y la puso en las aguas. Por eso, para no sentir turbaciones, el alma debe apoyarse en Dios. Debe fundirse bien en Dios. Toda sí misma tender a Dios como a un solo punto. Y todo lo demás verlo con ojo indiferente. Las malas noticias, los malos sucesos, las circunstancias preocupantes. Centrarse en Dios. Si se hace de otra manera, en cada cosa que haga, en cada cosa que vea, en cada cosa que sienta, el alma se va a sentir molesta, incómoda, preocupada, turbada, y no va a poder entenderse ni a ella misma ni a las cosas que pasan. En Dios, centrados en Dios. Y ese centrarse en Dios es repetirnos una y mil veces: mi confianza está en ti, estoy en tus manos,
tú eres perfecto, tu voluntad es sapientísima, tu voluntad es amor. Ella lo dirige todo, pudo evitar esto, lo permitió, es para bien. Todas esas verdades repetidas con frecuencia son los que van arrojando la paz en nuestra alma. Recordemos que la verdad es luz y que cuando el Espíritu Santo la trae a mi memoria, se convierte en luz, disipa en mí las tinieblas, la tormenta, lo que se pueda haber producido interiormente. La paz es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de Dios, sea cual sea el conflicto. Ya lo decíamos, ¿no? Quien verdaderamente me ama no se fastidia jamás de nada. Busca convertir todas las cosas en amor. Ya esto mismo lo dijo anteriormente de otra manera. ¿Por cuál motivo querías tú mortificarte? Por amor mío, yo te digo. Por amor mío, mortifícate, y por amor mío, toma los consuelos. El uno y el otro serán ante mí de igual peso. O sea, lo que importa es el amor. De acuerdo a la dosis de amor que contiene una acción, aunque sea indiferente, así se aumenta el peso. Lo que vale para Jesús es el amor. No tanto las obras que hagamos, sino el amor con que las hagamos. Y si las hacemos con una voluntad divina, pues es un amor divino, que tiene un peso incalculable. Yo no miro la obra, sino la intensidad del amor que el obrar contiene. Por eso no quiero que te fastidies, le dice a Luisa. Las turbaciones, el amor propio, son las que la originan, porque él quiere salir a reinar. O el enemigo, que también llega a turbarte para hacerte daño. El enemigo externo, que es el demonio, o el enemigo interno, que es la voluntad humana, que se traduce en amor propio, en estima de sí mismo, en desconfianza, en todo lo que ya sabemos. El alma en paz y que todo su ser tiende a mí, gotea de su alma luz, que caen sobre mis vestidos y forman mi adorno. Qué hermoso. Por el contrario, el alma turbada gotea tinieblas y forman el adorno diabólico. Por eso la turbación hay que evitarla a como dé lugar. La turbación impide el camino de la gracia. Hace que la criatura se vuelva inútil para el bien. Si el alma en cada cosa se turba, es señal de que está llena de sí misma. Si a una cosa que le sucede se turba y a otra no, es señal de que tiene alguna cosa de Dios, pero mucho de sí mismo. Muchos vacíos de Dios. Pero si a una cosa se turba y a otra no, es señal que tiene una cosa de Dios, pero hay muchos vacíos por llenar de sí misma. Si nada la turba, es señal de que toda está llena de Dios. Y allá es donde tenemos que llegar, a estar llenos de Dios. Cuánto mal hace la turbación al alma, hasta rechazar a Dios y llenarla toda de sí misma. La turbación es un enemigo grande en este caminar de vivir en la voluntad de Dios. La paz no la da lo que estamos viviendo, las circunstancias, el problema, no, sino quién está viviendo en nosotros. Muy importante eso. La verdadera señal para conocer si el alma vive en mi voluntad es que todo lo que le sucede, en cualquier cosa,
se desenvuelve la paz. Mi voluntad es tan perfecta, tan santa, que no puede producir la más mínima sombra de turbación. Por eso, si en los conflictos, en las mortificaciones, en las amarguras, en las circunstancias difíciles, el alma se siente turbada, no puede decir que está dentro de mi voluntad. A lo más estará resignada, pero al mismo tiempo turbada. Es la otra resignación de la que les hablaba. Bueno, Dios lo quiere así, ¿qué vamos a hacer? Pero hay incomodidad en ti. Estando fuera de mi voluntad, es dueña de sentirse a sí misma. Pero si está dentro de mi voluntad, no se siente a sí misma. En medio de las más grandes tormentas o problemas, no perdamos la confianza de que Dios es el que lo ha permitido y es para bien. ¿Cómo nos repite Jesús que si estamos unidos a Él, nada nos hace impresión? Nada podrá entrar en nosotros que disturbe esa unión con Él, ese reposo de Él en nosotros. Porque toda nuestra vida gira en torno a Él. Entonces lo que nosotros sintamos, inclinaciones, pasiones, dolor, eso es para Dios. Se los ofrecemos a Él, los vivimos en Él como Él los vivió. Si de pronto Jesús se oculta, no lo sentimos, pero confiamos en Él. Por eso dice, cuando no sienten nada, es porque yo me he ocultado, pero me oculto para darle después sorpresas mayores, para gustar los frutos más exquisitos de paciencia y de heroísmo. Por el contrario, las almas imperfectas se parecen a esas plantas que nacen en el frío, que están sujetas a todas las impresiones, se afectan fácilmente, ¿no? Así el alma imperfecta, todo la turba, todo la descompone, todo le hace perder la paz, las inclinaciones, las pasiones, las tentaciones, todos los eventos de la vida la desestabilizan. ¿Por qué? Porque no está centrada en Dios, está centrada en sí misma. Se encuentran siempre al principio y poquísimos frutos producen. Cansan la paciencia de Dios para cultivarlas. Dios no las puede cultivar porque son inestables. Viven más separadas de Él que unidas a Él. Esta recomendación que nos da Jesús, no perder la paz, no turbarnos. Solo eso se da cuando hemos puesto nuestra confianza en Él, cuando vivimos en Él. Entonces, ¿cuál es la mayor invitación? Permanecer en su voluntad siempre. Pase lo que nos pase, suceda lo que suceda, saber que su voluntad es perfecta, que todo es fruto de su voluntad, que todo es fruto de su amor. Que nuestra Santísima Madre nos ayude a permanecer en esa voluntad de Dios siempre. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo este reino de la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiat.